Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a todos los hermanos de la familia de la fe, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mientras nos vamos acercando cada vez más a la celebración de la Navidad, a, a recordar lo que implica ser cristiano, que es mucho más allá que este tipo de celebraciones, ¿no? Quizás una, dos, tres celebraciones en el año, celebraciones que tienen un carácter espiritual y que a veces nos vuelven un poquito espirituales, es verdad, pero que no es solo eso. El ser cristiano es un privilegio, es un honor, es una condición maravillosa de una persona cuando dícese y se demuestra ser cristiano, pero también va más allá, digo, de estas fiestas, de estas recordaciones, de estos tiempos en el que nos reunimos en un mismo espíritu, con un mismo sentir y con un mismo propósito los cristianos. El ser cristiano es precisamente el tener un cabal entendimiento de lo que implica esta condición de privilegio precisamente, que también conlleva ciertas obligaciones, conlleva actitudes permanentes de vida que demuestren, que nos hagan notar, que sean una evidencia en nosotros, el ser cristiano, que seamos plenamente identificados. Y eso no es fácil, eso no es cosa de todos los días, eso no es algo que uno puede demostrarlo así porque sí, sino que implica tener una condición de corazón permanente sumado a un conocimiento de la palabra de Dios que nos lleva a saber cuál es la voluntad que Él tiene para nuestras vidas y estar dispuestos a cumplir esa voluntad. Precisamente por eso vamos a tomar un pasaje que habla del nacimiento de Cristo Jesús, de esta época maravillosa que, como digo, lo estamos recordando. Lo voy a tomar como referencia para que nosotros podamos tener ese entendimiento de lo que implica ser cristianos, ¿sí? Y se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25. Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Hago la lectura, va a aparecer en su pantalla el texto bíblico pertinente al cual tenemos que seguirlo con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, déjeme decirle que este pasaje que nos recuerda los momentos previos al nacimiento de Jesús, pero que también son momentos previos a algo que para todo mundo, o me atrevo a decir, para todo mundo, quizás hayan casos de excepción, son momentos muy, muy felices, que son los momentos previos a un matrimonio. Digo, puede haber casos que sean, por excepción, que sean los momentos previos a un matrimonio que sean de tristeza, de dolor, de angustia, de quebranto. No, no me imagino, pero puede haber la posibilidad. Pero por lo general, creo que todos los tiempos, las épocas, las circunstancias previas a un matrimonio son momentos de felicidad, de gozo, de bonitas expectativas, de lo que se está desarrollando. Quizás, digo yo, para quienes somos los involucrados directamente cuando estamos de novios, a lo mejor es ese anhelo de que pase rápido el tiempo para consumar esa relación con todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Eso era lo que estaba pasando, digo, momentos previos a un matrimonio que estaba planificado entre María y José, con todo el ritual judío de lo que esto implicaba. En algún otro momento, si Dios permite, lo desglosaremos.
Y en estas circunstancias, digo de gozo, de expectativa, pues aparece la voluntad de Dios para alterar los planes que esta pareja tenía y junto con la pareja, pues toda la familia, el círculo familiar, el círculo social, que de uno u otro modo estaban involucrados en este compromiso que estaba por darse, ¿sí? Y digo, aparece la voluntad de Dios para alterar la vida de esta pareja. La voluntad de Dios normalmente en algún momento de nuestras vidas altera nuestros planes, en algún momento. No siempre, sí, pero sí siempre lo hace con todos los que rendimos nuestra vida a Dios. Obviamente tenemos nuestra planificación, tenemos nuestras metas, nuestras expectativas y procuramos cumplirlas porque hay que ser empeñosos, dispuestos, de personas con ahínco, pero en algún momento Dios se cruza y altera nuestros planes. Y obviamente esa alteración de planes contraría nuestra paz, contraría nuestro rumbo. Y ahí es cuando uno tiene que decidir entre ser cristiano verdaderamente como Dios quiere o quizás tomar la decisión de alejarse, de dar un paso al costado, de apartarse por un momento, por un tiempo, yo no sé. Pero hay, digo, circunstancias en la vida que vienen a alterar esos planes que nosotros tenemos. Por eso me he permitido llamarle a esta prédica rendidos a la voluntad de Dios. La semana anterior habíamos puesto como título de nuestra prédica enfocarnos en Cristo. Hablando de la Navidad, enfocarnos en Cristo. Ahora es rendidos a la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque dentro de los planes de esta pareja, de María y José, que estaba pedida la mano, estaban desposados, dice ellos, es decir, y había un compromiso previo que solo había que formalizarlo posteriormente. Dentro del ritual judío, esto llevaba un tiempo prudencial que, entre otras cosas, este tiempo se manejaba precisamente para ver y comprobar, de alguna manera evidente, digamos, comprobar, por un lado, la virginidad de la novia y el hecho de que no haya pues un embarazo previo de por medio, aunque el embarazo pudiera haber sido del mismo novio, del mismo varón con el que estaba comprometido. Entonces, digo, parte de entender un poquito el por qué había un lapso medianamente grande, aproximadamente de 6 meses, mínimo de 6 meses, era para comprobar y verificar que no había un embarazo de por medio. En el evento de que haya un embarazo, pues ya no había la celebración como tenía que ser, con toda la pompa de la celebración matrimonial en muchas culturas, en muchas creencias, y obviamente en los judíos de igual manera. De tal modo que ellos, digo, tenían su plan de compartir, digo, ese tiempo bonito previo del matrimonio, con los planes, con ciertos detalles, principalmente las mujercitas, los detalles y la familia de ella, y el varón en lo que corresponde también ir planificándose y todo esto con gozo, con gusto, con alegría, con sana expectativa, ¿sí? Dentro de los planes de ellos estaba, digo, celebrar con lo que humanamente se conoce como la pureza, ¿no es cierto? Es decir, vestida de blanco, diríamos hoy, ¿sí? Y que todo mundo lo vea y que todo mundo lo siga. Estaba, por ejemplo, también obviamente, y en esa época mucho más claro, el tener hijos y verlos crecer y que ellos, los padres, vayan envejeciendo y que sus hijos vayan sosteniéndoles, sustentándoles, protegiéndoles conforme se avanza en edad, como corresponde a la naturaleza, digamos así. Hoy los tiempos nos anuncian que hay muchos que han perdido ese amor fraternal, pero lo natural, lo espontáneo, lo instintivo es esto, ¿no? O sea, que los padres cuidamos de los hijos y cuando los padres vamos envejeciendo, pues los hijos tienen que cuidar de los padres y proteger, no solo por mandamiento de Dios, sino por gratitud intrínseca del ser humano. Así que esa era la planificación, tener hijos y que los hijos crezcan, se desarrollen, prosperen, no se aparten de los padres, por el contrario, mantengan siempre una relación estrecha que en la ancianidad permita
cuidarles y protegerles. Dentro de esos planes también no estaba, por ejemplo, el sacrificar a nadie, a ninguno de los hijos, ¿no es cierto? Sino que cada uno tome un rumbo, obviamente correcto, con sabias decisiones, y que ellos mantengan una unidad, como hermanos, ¿no? Creo que lo menos que aspiramos los padres es a que los hermanos se lleven bien, por eso tratamos de educarlos y mientras viven en casa, mientras son hijos de familia, hay que ir acoplando eso y puliendo también ciertas asperezas que mañana más tarde pudieran ser causantes de una separación, de un distanciamiento, de un alejamiento. Eso estaba dentro de los planes de ellos. Y obviamente digo, toda esta planificación inmediata, mediata y un poco más a futuro era parte del hablar, del pensar, del soñar de esta pareja y de su círculo cercano familiar. Pero cuando nosotros somos cristianos, no es que Dios atenta contra todos nuestros planes, no es que Dios altera todos nuestros planes, pero siempre hay un momento, o más de un momento, no son muchos, pero sí hay más de un momento en que toda esa planificación buena, no es una planificación mala de ningún modo, obviamente la planificación mala, Dios va a querer alterarla, enrumbarla nuevamente, pero digo, dentro de esta planificación inclusive bonita, emocionalmente hermosa que es previo al matrimonio y el proyectarse a futuro con su amada, con su amado, se vino a menos. ¿Por qué? Porque del texto bíblico que acabamos de leer de Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que nos relata el nacimiento de Cristo Jesús, también nos relata, o el momento previo al nacimiento de Cristo Jesús, pues no solo nos relata ese nacimiento, sino que nos relata también cómo se alteró tristemente, rotundamente, los planes que ellos tenían. ¿Por qué? Porque dice que ellos, de pronto, María, una sierva de Dios, una mujer conocedora de la voluntad de Dios, rendida a la voluntad de Dios, así como lo hemos denominado a esta charla, a esta prédica, pues conocía plenamente lo que había dicho el profeta Isaías, lo que ellos conocían como la ley y los profetas, y que el profeta Isaías había dicho que en un momento ha de manifestarse el Mesías, el ungido de Dios, y que vendrá a través de una virgen, y que la señal iba a ser un niño, como lo habíamos compartido creo que 2 semanas atrás, que iba a venir a través de una virgen. Ella, como muchas otras mujeres piadosas posiblemente, en distintos tiempos esperaban ser las escogidas. No es que procuraban, simplemente pues se mantenían en pureza, en integridad, en santidad, en sujeción, en obediencia y esperaban algún momento ser las escogidas. Pues llegó el momento. Llega el momento para María. Ella nunca pensó que el momento de ser escogida por Dios para cumplir la misión más grande que mujer pudiera obtener, le iba a tomar justo cuando ella estaba comprometida con su novio José. De tal manera que se le presenta el ángel a María, lo dice en el Evangelio de Lucas, y le llama bienaventurada y le dice que ha hallado gracia delante de sus ojos y bueno, un sinnúmero de situaciones descritas muy merecidas de parte de Dios y para María. Y ella lo único que dice es, hágase su voluntad. Aquí está la sierva del Señor, hágase su voluntad. Pero el cumplimiento de esa voluntad no solo que alteraba los planes, sino que le podía volver, como de hecho se pudo haber dado, que ella sea el centro de la crítica, ¿sí? Que ella sea desechada por su novio, ¿sí? Porque su novio y ella sabían que se habían mantenido en integridad, en pureza, que no habían sobrepasado la línea de lo permisible como novios, y de pronto ella está embarazada. De tal manera que yo quiero destacar 3 aspectos que implica ser cristianos y por supuesto vivir rendidos a la voluntad de Dios. Y el primer aspecto es este, precisamente, que es renunciar al gozo social. Renunciar al gozo social. Ella acepta la voluntad de Dios, acepta que el Espíritu Santo engendre
al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Redentor del mundo, dentro de su vientre, alterando sus planes, poniéndole en vergüenza, digamos, inclusive, desde el punto de vista humano, obviamente estamos hablando, desde el punto de vista divino, ella estaba cumpliendo la voluntad de Dios y ella tuvo que renunciar al gozo social, porque imagínense lo que era decir a toda la familia, ¿saben qué? Las cosas pues no se van a dar como pensábamos porque María está embarazada. ¿Pero cómo? ¿Sí? Entonces, eso de renunciar al gozo social, eso de ya no poder quedar bien con todos, como intrínsecamente los seres humanos, pues tratamos de hacerlo, no como un acto de vanidad, no como una aspiración de reconocimiento, no, pero simplemente de compartir, ¿no es cierto? Y de regocijarnos juntos. A ella le tocó renunciar, ¿sí? ¿Por qué? Por rendirse a la voluntad de Dios. ¿Sus planes fueron alterados? Por supuesto que fueron alterados sus planes. Y, y eso le llevó inclusive a un quebranto sentimental. Pues su novio, un hombre correcto, un hombre dispuesto, un hombre íntegro, pensó en dejarla. ¿Cómo termina siendo obvio, no? ¿Cómo termina siendo lógico que ella le notifique, le diga, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada, en mí se va a cumplir la profecía del profeta Isaías y él, conocedor de la palabra, pues también sabía de esa profecía, pero ¿por qué justo a mi novia y por qué justo en estas circunstancias en que ya estamos comprometidos? Y él pensó en dejarla como humano, a pesar de ser un hombre justo, a pesar de ser un hombre íntegro, pero creo que estaba tomando la dolorosa decisión correcta. Y todo eso, digo, le quitó el gozo social, ¿no es cierto? Ella tuvo que renunciar a este gozo social porque también le tocaba llevar, no solo evitar todo ese, digo, ese tiempo lindo que es el previo al matrimonio, ahora pues se vio frustrado, se vio opacado, se vio anulado, hasta podría decirlo, sino que inclusive tenía que llevar a vergüenza. Porque mucha gente se enteró y sabía que ellos estaban comprometidos. Eso ya hizo que la pareja sea el foco de atención de su círculo social. No estoy hablando de farándula como hoy, no. Sino dentro de lo sencillo, dentro de lo humilde, dentro de lo prudente, dentro del perfil bajo, ¿sí? Pero se habían vuelto el foco de atención de las familias y quizás de las amistades cercanas. Y ahora pues ese mismo círculo cercano que tenía tanta ilusión, tanta expectativa, simplemente ahora pasaban a ser el foco de la crítica, o pasaba ella principalmente a ser el foco de la crítica, y él también, ¿no? Como que mira, que se les veía tan bien y todo lo que humanamente hablamos. ¿Por qué me permito lucubrar en este sentido? Pues simplemente porque ellos eran tan humanos como lo somos hoy nosotros. Ellos tenían la lengua viperina como la tenemos hoy nosotros. Ellos eran tan juzgadores y criticones como lo somos hoy nosotros. Y especulaban tanto como especulamos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. En todo tiempo, en todo momento, somos exactamente lo mismo. El segundo aspecto que precisamente le tocó afrontar a la pareja, a ambos, es aceptar la crítica. Obviamente la crítica del ignorante, del desconocedor de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas en esa época cercanos a ellos deben haber sido religiosos judíos? ¿Cuántas personas les criticaron y dijeron, pero cómo si se veían tan puros? Y mira, y si no es él, ¿de quién es? Imagínese toda esa crítica destructora que viene, digo, es fruto de una ignorancia, es fruto de un desconocimiento, de un no querer entender que hay un Dios soberano que está por sobre nosotros, cuya voluntad es la perfecta, aunque a nosotros no nos guste, aunque a nosotros no nos calce, ¿sí? Pero es su voluntad y es la perfecta. Y digo, ellos se volvieron el centro de la crítica, así que les tocó aceptar la crítica. Un tercer aspecto es que, bueno, si a ellos ya les tocó, pues, renunciar al gozo social,
dejar de lado ese ambiente bonito de expectativa de su matrimonio, aceptar lo que se diga, simplemente por el hecho de rendirse a la voluntad de Dios, sino que también tenían que rendirse ante el dolor de lo venidero. Hay una frasecita aquí y en Lucas hay mucho más, pero aquí hay una frasecita que quizás nadie más lo hubiera entendido, pero María y José, creo que si no tenían un gran entendimiento, si no tenían toda una revelación, pero sí entendían lo que esto implicaba, al menos en parte. Tanto a María como a José en sueños le es revelado y le dice, esa criatura que viene en camino y que ha sido engendrada por el poder del Espíritu Santo, va a ser el salvador del mundo de los pecados. Él va a salvar al mundo de los pecados. ¿Qué significaba esto? Esto significaba rendirse ante el dolor venidero, rendirse ante el dolor venidero. ¿Por qué? Porque ellos, como buenos judíos, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la ley y de los profetas, conocedores del contenido de todo lo que anunciaba a aquel Cristo que ahora era engendrado en el vientre de esta mujer, que por un momento se sintió se sintió despojada del compromiso que había hecho su novio, y su novio pues había pensado en dejarla. Digo, desde el punto de vista humano, era una decisión dolorosa, pero correcta. Ahora ellos sabían que a futuro iban a sufrir. ¿Por qué? Porque si esa criatura que estaba en el vientre de María iba a ser el salvador al mundo del pecado, ellos sabían plenamente que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, ellos sabían que ese hijo no era de ellos, era el Hijo de Dios, que tenían una responsabilidad de padre sobre él, claro que sí, que tenían que iban a estar ligados emocional y sentimentalmente con el primogénito, por supuesto que sí, con el primogénito de María y con el unigénito de Dios, por supuesto que sí. No es que ellos no estuvieron ligados sentimentalmente, no, todo lo contrario, hijo es hijo, hijo es hijo. Y saber que él tenía que cumplir una misión que implicaba un sacrificio, era aceptar un dolor venidero. Estos tres aspectos apenas que me he permitido destacar, ¿qué implica ser cristiano? Yo comencé diciéndole que ser cristiano va más allá de celebrar las Navidades o cualquier otra fiesta espiritual que se desprenda de la palabra de Dios. Que ser cristiano es más allá que una declaración, más allá inclusive que un testimonio que debemos tenerlo. Los cristianos debemos tener un testimonio que nos identifique como tales. Debemos ser diferentes al mundo, debemos marcar una pauta diferente, obviamente siempre en mejor, en superior, no para jactancia, no para vanagloria, ni para comparación con nadie, sino para gloria, honra de Dios, mientras nosotros menguamos para que Él crezca en nuestras vidas. Digo estos tres aspectos: el renunciar al gozo social, el aceptar la crítica y el rendirse ante el dolor posterior o futuro. Son condiciones que llegan a la vida del cristiano. ¿Somos cristianos? Sí, somos cristianos. ¿Por qué? Porque debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Somos cristianos porque seguimos a Cristo, según dice su palabra, según dice el Evangelio. Somos cristianos porque nos congregamos de una iglesia en la que nos predican a Cristo, ¿sí? Su amor, su sacrificio, su redención. Por todo eso somos cristianos. Soy cristiano porque Cristo le acepté en mi corazón, sí, porque le acepté en mi corazón. Soy cristiano por muchas razones, puedo decir que soy cristiano. Pero hay momentos en los que nos toca ser cristianos, aunque nos toque renunciar a quedar bien con el resto. Aunque a veces nos toque renunciar a la satisfacción y alegría momentánea que el resto tiene y que nosotros no podemos sumarnos a ella simplemente porque no encajamos, porque no pertenecemos al grupo, porque nuestra identidad no está ahí. Y nos toca renunciar, digo, a este gozo social, a esto de quedar bien con todos. A veces digo, también nos toca aceptar la crítica, ¿no? Y obviamente crítica
no digo bien intencionada, porque la crítica por lo general no es muy bien intencionada, pero sí una crítica que nace del desconocimiento de los criticones, que nace de la ignorancia de la palabra de Dios, que nace a veces hasta de la misma envidia. En fin, es una crítica que termina afectando, que termina doliendo, aunque sabemos que es por desconocimiento, aunque sabemos que es por ignorancia, aunque sabemos y sabemos y podemos justificar la crítica que se nos hace, pero la crítica termina doliendo, termina afectando, termina lastimando. A veces no tan profundo, otras veces sí, pero afecta, golpea, hiere. Y eso toca, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Y el tercer punto que mencioné igualmente es así. Es aceptar, es saber que habrá algún dolor posterior en nuestras vidas por causa de sostener ese cristianismo, por causa de mantenernos firmes de nuestros principios, de nuestros preceptos, de nuestros valores, por causa de que Cristo se glorifique, ¿sí? De que Él crezca para que nosotros menguemos. Hay dolor. De tal manera que el ser cristiano es un privilegio, por supuesto que sí, y sin la más mínima duda. Es un privilegio, es un altísimo honor llamarnos hijos de Dios. El sentirnos redimidos, el obtener la seguridad que solo Dios nos da cuando Él habita en nuestras vidas. Todo eso es una bendición, es un privilegio. Pero esto también es parte del cristianismo. No solo la Navidad, no solo la recordación, no solo los bonitos ambientes, que de hecho, insisto, es una fiesta que hay que celebrarlo y no confundir ciertos adornos, ciertas cosas como que son de origen pagano y que han dado a conocer la Navidad. No, la Navidad implica el nacimiento de Cristo Jesús humanamente hablando, la presencia de Dios con nosotros aquí en la tierra para cumplir un plan redentor. El resto lo pusimos hace unos 15 días, lo retiraremos en el mes de enero, no sé en qué fecha, ¿sí? Lo que vale es lo que está en el corazón. Lo que vale es el compromiso que nosotros tenemos. Un compromiso de vivir rendidos a la voluntad de Dios. Y usted me dirá, ¿y por qué tengo que aceptar estas situaciones que son dolorosas? El aceptar una crítica, el no quedar bien con el resto, por lo tanto renunciar a un gozo social, como lo he denominado, o inclusive saber que tengo que enfrentar un dolor posterior, que habrá algo en nuestras vidas que sacará lágrimas, que nos dejará con algunas noches de insomnio, en fin, aceptar un dolor posterior. ¿Sabe por qué fue todo esto? Menciona la palabra de Dios en esta misma porción que acabamos de leer. Dice, para que se cumpla todo lo que fue dicho por el profeta. Yo quiero concluir con este y un pensamiento más. Para que se cumpla todo lo que fue dicho por el profeta. Dios tiene un plan para su vida y un plan para la mía. Dios tiene metas de Él para nosotros. A veces las nuestras coinciden con las de Él, gloria a Dios. A veces no siempre. A veces las metas son las mismas, pero los caminos son diferentes. Quizás yo quiero obtener esta meta por este lado y Dios altera mis planes y me lleva a esa o a una meta superior, pero de otra manera. Porque mis caminos no son sus caminos. Es decir, mi manera de actuar no es la manera en que Dios quiere manejar las cosas. Porque mis pensamientos son unos, pero los de Dios son mucho más sublimes, mucho más altos. De tal manera que depositarnos en sus manos y rendirnos a su voluntad es mucho mejor que tratar de hacer la nuestra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, y decidimos nombrarle a Él el Señor, dueño absoluto y soberano de nuestras vidas, no hay nada mejor que aceptar que su voluntad es la perfecta y que anhelamos que esa se cumpla. Cuando tenemos un corazón sensible, cuando le conocemos a Dios y cuando vamos relacionándonos con Él, nos resulta menos difícil el permitir que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas.
Cuando tenemos la característica de haber sido un poquito necios, rebeldes, no mantenemos un contacto cercano con Dios a través de la oración y a través de la palabra, entonces sí vamos a sufrir un poquito más de dolor. Pero es necesario que así como en ellos, que fueron alterados sus planes, que tuvieron que aceptar la crítica, que tuvieron que aceptar un dolor futuro, porque su hijo iba a ser el salvador del mundo y eso implicaba sacrificio, porque sin sangre no hay redención de pecados, y que tuvieron que aceptar renunciar al gozo social, a quedar bien con el resto, todo porque se cumpla lo que el profeta había dicho. Aguardemos bien nuestras vidas, no nos quejemos, entendamos bien, mantengamos comunión con Dios para tener un discernimiento de tal manera que aunque tengamos que enfrentar situaciones que alteran nuestros planes, que, que no son precisamente la mejor coincidencia con nuestra humana voluntad, dejemos que se cumpla lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Y el último pensamiento es que si todo tiene que cumplirse como Dios lo ha dicho en nuestras vidas, pues entonces que todo nuestro ser se rinda totalmente a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.